Cordial saludo, mi nombre es Manuel Páez. En esta ocasión les voy a compartir los dos términos seleccionados de enfermedad de origen laboral. El primero es el síndrome de Burnout, que está en el grupo 4 de trastornos mentales y del comportamiento, más conocido como el síndrome de desgaste profesional. Este ante la OMS es conocido como un fenómeno laboral, más no como una condición médica, pero en Colombia sí está catalogado como una enfermedad de origen laboral comprobado ante las AELs y los comités. Este es causado por el estrés prolongado, ah, caracterizado por el agotamiento, despersonalización, la baja realización personal, jornadas extensas, sobrecarga de tareas, una falta de autonomía, entre otras cosas factores que pueden afectar a la salud del colaborador o de la persona. Esto se basa en base a, digamos, profesionales de la salud que hacen mediante baterías de riesgos psicosociales, hacen las evaluaciones mediante encuestas y otros procesos, el diagnóstico de la enfermedad ante los comités de evaluación y demás, y demuestran el vínculo. El código QDE85 lo identifica. El tratamiento es la terapia psicológica, ajustes en el entorno laboral, va desde medicamentos si lo requiere y el manejo del autocuidado. Para prevenir esta enfermedad es necesario reconocer desde la organización, desde la alta dirección, que hay una deficiencia en la organización del trabajo y ajustar mediante políticas y una comunicación abierta la carga de trabajo hacia el profesional. Un ejemplo claro digamos, de este caso, de esta enfermedad, podría verse cuando se vinculó a la pandemia. En la pandemia hubo, posterior mediante la pandemia, la sobrecarga de profesionales de la salud ante enfermos de COVID pudo llevar a muchas situaciones que los llevó a esa situación, tener miedo a exponerse todos los días a la enfermedad, saber de pronto si podían llegar a sus casas sí o no, posterior a una jornada de trabajo, jornadas de trabajo que no se sabía a qué horas iban a terminar, pese a la exigencia de trabajo o de enfermos en cantidad masiva que llegaban a los hospitales y los profesionales que no había para atenderlos o los recursos para sí mismo, la protección personal de los profesionales. La segunda enfermedad es la neoplasia maligna de vejiga urinaria de origen ocupacional, identificada con C67. Se desarrolla por la exposición mediante la manipulación de sustancias bendicinas, solventes fuertes en oficios donde no hay buena protección y cuando hay una persona que trabaja por años con dichos químicos peligrosos los que se pueden encontrar, digamos, en la industria textil, las que fabrican pinturas o los de productos de limpieza. Para reconocer, digamos, esta enfermedad se lleva a cabo, se busca exámenes donde se analiza la orina de la persona, se busca analizar la exposición del colaborador a dichos químicos o la deficiencia de elementos de protección personal que, que llevan a la exposición de eso. El tratamiento va de cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, al tratamiento del cáncer. Y las medidas de protección y prevención más que todo son los elementos de protección personal y dicha ventilación. Si hay mucha ventilación o los cambios abruptos o forzados a los entornos laborales. Finalmente, un ejemplo para esta sería, digamos, los colaboradores, digamos, un colaborador que trabaja puede ser una que trabajan en creación o donde se hacen partes metálicas, no sé, distintos tipos de productos metálicos y los trabajadores que de pronto se dedican a la limpieza de de dichas partes tienen que con productos químicos tienen que limpiar dichas partes. Entonces la exposición, si en la exposición o el uso de los químicos no hay elementos de protección personal que impide que ya lleven a la respiración o a la exposición directa, al contacto directo de los químicos con la piel y demás, puede exponer a la persona, en la mayoría de ocasiones ya expone al trabajador a esto,
a estos químicos y a un de pronto trabajador que lleva 20 años en esa misma tarea puede ocasionar este tipo de cáncer. Muchas gracias por la atención.